les saluda Verónica Jara desde Quito, Ecuador. Hoy es sábado de manualidades y ante la necesidad urgente y extrema de tener un par de cortinas pequeñas en la ventana de mi baño social, quiero compartir también con ustedes esta gran idea que se me ocurrió. Así que, manos al tejido. Para tejer esta linda cortina voy a usar hilo perlé, más o menos una madeja y media, ¿sí? Es decir, unos 125 gramos aproximadamente, pero eso obviamente dependerá del tamaño de la cortina que van a realizar. Voy a tejer con un crochet de número 3.5. Voy a utilizar tijeras y no me puede faltar mi cinta métrica para ir midiendo el tamaño que deseo. Mi cortina es pequeña, más o menos aproximadamente el espacio de la ventana tiene 60 por 52. Sin embargo, cada persona lo hará dependiendo del tamaño de la ventana que desee. Es por eso que yo de medidas más bien no les voy a hablar mucho. Sin embargo, les voy a dejar en mi blog las especificaciones de mi ventana por si ustedes tienen una ventana del mismo tamaño y la hagan igual. Y si no, ustedes van a hacer del tamaño que deseen y que necesiten. Entonces, voy a montar 107 cadenitas. Una vez que tengo 107 cadenitas, vamos a subir con 2 cadenitas, que sería el primer punto, y luego voy a seguir tejiendo esta vuelta con puntos altos. Punto alto en cada cadenita. He terminado la primera vuelta y como ven, esta cortina es súper facilita. Vamos por la segunda, que es lo mismo. Otra vueltita más de punto alto. Subo con 2 cadenitas y vamos con punto alto sobre cada punto anterior. Pero no se van a olvidar, una vez que terminan la vuelta, de tomar en cuenta hasta el último punto, que sería aquí. Porque luego obviamente preguntan qué es lo que pasa, porque se empieza a desigualar el tejido y pierde forma y no tiene sentido. Es porque se olvidan de tejer siempre el último punto. Terminemos la vuelta. Una vez que he tejido la siguiente vuelta, volteamos, subimos con 2 cadenitas y tejemos 3 puntos más, es decir, 4, que van a ser los puntos de borde. Así. 1, 2, 3 y 4. Ahora tejo una cadenita, me salto un punto y voy al siguiente. Tejo una cadenita, me salto y voy al siguiente. Tejo cadenita, me salto un punto y voy al siguiente. Tejo cadenita, me salto un punto y voy al siguiente. Cadenita, me salto y voy al siguiente. Cadenita, me salto un punto y voy al siguiente. Punto sobre punto, separado por una cadenita. Así. Cadenita, me salto un punto y voy al siguiente con punto alto. Es decir que vamos a ir haciendo casillitas. Ahora, cuando lleguen
al final de la vuelta, obviamente vamos a contar 1, 2, 3, 4, que son los puntos de borde de este lado, y entonces siempre va a haber después del punto cadenita de separación y nos vamos a los 4 puntos finales. Ya terminé esta vuelta y miren, como les dije, aquí está el punto, la cadenita de separación, me salté un punto y los 4 de borde de este lado. Ahora doy vuelta y vamos a hacer lo mismo. Subo 2 cadenitas, tejo sobre cada punto anterior los 3 puntos que vienen. Tejo cadenita y voy al punto para tejer sobre el punto alto. Cadenita, punto alto. Cadenita, punto alto sobre el anterior. Cadenita, punto alto. Cadenita, punto alto. Y así voy a terminar esta vuelta y voy a repetir lo mismo por 7 veces. Es decir, que vamos a tener 7 vueltas con el mismo diseño. Una vez que he completado 7 vueltas, vamos a hacer lo siguiente. Pongan atención. Subimos con 2 cadenitas y tejemos los 3 puntos que vienen, porque ya saben que ese es el borde y nunca vamos a dejar de tejerlo. Ahora vamos a tejer 2 puntos dentro del espacio, un punto sobre el punto alto, luego cadenita, nos saltamos al siguiente punto, tejemos 2 puntos dentro del espacio, un punto sobre el punto siguiente, cadenita, en el siguiente punto vamos a tejer punto alto, saltándonos obviamente el respectivo espacio, 2 puntos en el espacio, un punto en el punto que viene, cadenita, me salto este espacio y voy al siguiente, sobre el punto, 2 puntos en el centro, punto alto en el siguiente, cadenita, me salto el espacio y voy al siguiente punto, 2 puntos en el siguiente espacio, punto alto sobre el punto anterior, cadenita, me voy al siguiente punto. Y si ven ustedes que lo que estoy haciendo es simplemente lo mismo que acá, pero con la diferencia es que en un espacio pongo 2 puntos y en el otro no. ¿Sí? Miren. Vamos. 2 puntos en el espacio. Punto alto sobre el punto anterior. Cadenita. Me salto este espacio y voy al punto siguiente. 2 puntos en el espacio, un punto sobre el anterior, cadenita, me salto el espacio, voy al punto que viene, 2 puntos en el espacio, punto sobre el punto anterior, luego cadenita y así termino mi vuelta.
Miren, amigas, qué lindo queda. Ya he tejido un punto en cada pilar y 2 en cada espacio. Me he saltado un espacio y ahora vamos a la siguiente vuelta. Aquí ustedes van a ver por la cantidad de puntos obviamente que existen en el trabajo. Aquí ya no me puedo saltar el punto porque vienen los 4 puntos de el borde, pero no hay problema, amigas. Ya les voy a indicar cómo remediar esa partecita. Entonces volteo y tejo 2 cadenitas, 1, 2, 3, y ahora estos 3 puntos hacen parte del grupo de puntos anterior. Y aquí no hay problema porque solamente tejemos una cadenita, que es la separación que le corresponde al espacio anterior, para volver a hacer lo mismo acá. Entonces, simplemente después de haber tejido la cadenita, me voy al primer palito de acá para volver a hacer esta vuelta, pero ahora alternando, porque en este espacio tejeríamos los 2 puntos altos y luego tomamos el siguiente pilar y ahí están nuestros 4 puntos y hemos pasado este primer espacio. Eso sucede cuando van seguidos los puntos, como les digo, por la orilla. Y de ahí el resto obviamente ya es fácil porque vamos a repetir lo mismo de aquí, alternando los espacios. Entonces, aquí sería una cadenita y me voy directo al pilar que viene aquí. Y en el centro 2 puntos altos. Luego el cuarto punto sobre el primer punto. El primer pilar de este espacio. Entonces, cadenita y vamos acá al primer punto alto, ¿sí? Porque estos 2 puntos son de relleno para el espacio. Vamos siempre a tomar el primero y el de acá, o sea, punto sobre punto, así. Vamos los 2 puntos de relleno en el espacio, así, y sobre el punto anterior nuestro punto, cadenita, y miren cómo vamos alternando y va quedando bonito. Y vamos aquí al primer puntito de este grupo anterior, así, 2 en el centro y 1 en el punto que sigue. ¿Sí ven? Entonces, sobre el punto y 2 en el centro. Así vamos a alternar en esta vuelta. Una vez que terminé esta vuelta, igual me pasó como en la vuelta de acá, en la anterior, ¿sí? Pero no hay problema, estos son los 4 puntos de borde y así mismo vamos a repetir en la vuelta que sigue lo que hicimos al inicio. Es cuestión de cuadrar nada más. Entonces vamos, subo 2 cadenitas y tejo los 3 puntos que siguen, que son de borde. Y tejo mi cadenita de separación para ir al primer punto, es decir, aquí. Ahí. Y tejo los 2 puntos que van en el medio para seguir con el punto alto sobre el anterior. Ahí. Cadenita y me voy al primer punto. Así. Tejo mis 2 puntos en el centro
el punto alto sobre el anterior, cadenita al punto fijo que sería aquí el pilar, los dos puntos, y el punto sobre el anterior, cadenita, y miren cómo se va formando las casillitas. Vamos a terminar esta vuelta para seguir con el diseño de nuestra mini cortina. Ya he terminado mi vuelta alternando los casilleritos de puntos. Ahora voy a repetir lo mismo que hicimos en un inicio. Volteamos y subo con 2 cadenitas y tejo los 3 puntos que siguen. Cadenita y me salto al primer punto alto, que es el punto de soporte para cada diseño. Cadenita, y de ahí me salto al primer punto. Cadenita y me salto a este primer punto. O para que se les haga más fácil y no se confundan, tejen cadenita y en este caso saltan este espacio para ir al punto que viene, luego cadenita, saltan estos 2 puntos y van al primer punto, porque acuérdense que esos 2 puntos suplen cada espacio. Entonces van a tejer así, cadenita, y se van al primer punto. Cadenita y se van al primer punto. Estos 2 son los centrales, no se los toma en cuenta. Cadenita y van al siguiente punto. Cadenita, obvian estos 2 puntos y van al siguiente. Y miren, ahí se está repitiendo lo que hicimos acá. Terminemos la vuelta. Miren, amigas, cómo va quedando, qué lindo. Entonces no se van a confundir. Luego de hacer el punto alto, hacen la cadenita y van al primer punto de acá y siguen al punto de acá. No se van a confundir porque luego pueden ir directo acá y se les arma el desbarajuste en su tejido y les toca zafar y volver a repetir. Tiene que cuadrar bien estos puntos con la parte de acá. Ahora volteamos, tejemos los 3 puntos que siguen, que son de borde, y vamos a tejer cadenita para ir al primer punto. Cadenita y vamos sobre el punto siguiente. Cadenita y vamos sobre el punto siguiente. Y van quedando así estas casitas. Y así vamos a tejer terminando la vuelta y completamos de la misma manera 8. Ya nos vemos. Miren, amigas, cómo sigue avanzando mi trabajo. Ya están 8 vueltas de casitas. Ahora vamos a hacer el diseño de las flores. Y es súper facilito, la verdad. Empezamos obviamente con los 4 primeros puntos que son de borde.
Vamos a hacer cadenita como hemos venido haciendo. Dos, tres, cuatro, cinco, seis y 7. Una vez que tenemos 7 casillitas, empezamos entonces con el diseño. Vamos 1, 2 en el centro y 1 en el siguiente punto. Tal como hicimos acá, pero saltándonos 7 casillitas. Entonces ahora vamos, cadenita, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Tejo 2 puntos en el espacio y mi punto sobre el punto alto anterior. Miren, ahora vuelvo a hacer lo mismo, cadenita y vamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Tejo los 2 puntos en el espacio, el punto que viene sobre el punto alto y termino de esta manera mi vuelta. Una vez terminada la vuelta, vamos a hacer la siguiente. Asimismo, empezamos siempre con los 4 puntos que son de borde. Cadenita, vamos al siguiente punto y aquí para poder formar la florcita entonces vamos a hacer los 2 puntos en el espacio, así, luego el punto sobre el punto correspondiente, luego cadenita y nos vamos al primer punto, saltando el espacio donde están los 2 anteriores, así, ahí, y tejemos acá también 2 puntos en el espacio y el siguiente punto sobre el anterior, y miren cómo queda. Ahora cadenita y seguimos tejiendo punto alto sobre el anterior, así, aquí ya tenemos los puntos anteriores, entonces obviamente para tejer los puntos del centro ya no van a ser la cadenita de separación, sino que
tejen los 2 puntos que le corresponde al espacio y luego el punto sobre el punto alto anterior, cadenita, y van al siguiente punto saltándose estos 2 del medio, así. Luego vienen 2 puntos en el centro y luego el punto sobre el anterior. Y miren cómo va quedando. Entonces ahora cadenita y seguimos con las casillitas, así. Cadenita, punto alto, cadenita, punto alto. Y aquí ya nos toca el diseño. Entonces, punto alto, 2 en el espacio y punto alto sobre el anterior. Cadenita, nos saltamos estos 2 puntos que serían el espacio, así. Y tejemos 2 puntos y el punto sobre el anterior para que así se vaya formando nuestro lindo diseño. Terminemos entonces esta vuelta. Una vez que terminé esta vuelta, vamos a hacer la siguiente, tal como hicimos esta de acá, ¿sí? Entonces vamos tejiendo la primera parte. Así. Aquí nos vamos a saltar al primer punto. ¿Sí ven? Entonces ahí estaría 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y el cuadrito número 7. Para luego tejer en el espacio 2 puntos altos. Y luego sobre el primer punto, nuestro punto alto. Y así formar la florcita. ¿Sí ven? Mire, cadenita y nos vamos al primer punto. Cadenita, nos vamos al primer punto, pero ya podemos ver el diseño y queda muy lindo. Ahora vamos a seguir. Punto alto, cadenita, sobre el punto, cadenita, vamos sobre el punto siguiente, los 2 puntos del centro, punto alto, y aquí está otra florcita más, cadenita y vamos al punto alto, cadenita, punto alto, cadenita, así, así, aquí está el punto alto, vamos cadenita y saltamos al siguiente punto alto porque estos dos
acuérdense que son del espacio. Es cuestión solo de coordinar. Vamos al espacio, tejemos 2 puntos altos y luego el punto alto de soporte. Cadenita. Vamos al siguiente punto y así terminamos esta vuelta. Una vez terminada esta vuelta, vamos a hacer otra vez 2 vueltas de casillitas. Así. Están los 4 puntos de inicio y vamos cadenita, punto alto, cadenita, punto alto, cadenita, punto alto, ¿sí? Saltándome obviamente el espacio para seguir al próximo punto alto, ¿sí? Cadenita y punto alto sobre punto alto. Así. Ahí. Mire. Una vez que termine esta vuelta, hago otra más. Bien, amigas, he tejido 2 vueltas de casillitas y me adelanté a tejer los primeros puntos. Ustedes van a fijarse en la última vuelta del diseño de la florcita. Entonces está 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Vamos a contar 1, 2, 3 y en el cuarto hacemos estos puntos, ¿sí? Para que quede la siguiente florcita en medio de estas 2. Vamos. Va punto alto, 2 puntos en el medio y el siguiente punto alto. Ahora cadenita y ustedes ven que va a quedar una florcita en medio de estas 2, ¿sí? Ahora van a hacer lo mismo, nos vamos a ir hasta acá. La florcita anterior es la guía para que ustedes no se equivoquen. Así. Entonces aquí así mismo. Va 1, 2, 3, 1, 2, 3. Aquí el diseño. Punto alto sobre el anterior, 2 puntos en el centro y el siguiente punto alto. Cadenita y vuelven a repetir lo mismo en toda la vuelta. Adelanté los primeros puntos y aquí ustedes ven los puntos del diseño, entonces quiere decir que me tocaría hacer el pétalo de este lado. Ya está el punto sobre el anterior y voy a tejer los 2 en el centro. Luego el punto sobre el anterior y luego cadenita. Me voy aquí al punto siguiente y
tejo los dos en el espacio. Y luego el punto alto. Cadenita y mire. Seguimos tejiendo hasta llegar a la siguiente florcita. Estamos en la siguiente, entonces aquí punto alto, 2 en el centro y punto alto sobre el anterior. Cadenita, me voy al primer punto alto del diseño, 2 puntos altos en el espacio siguiente y luego punto alto sobre el punto anterior. Luego cadenita y terminamos así la vuelta. Bien, estamos en la vuelta que sigue y ahora voy a repetir lo mismo de acá. ¿Sí? Entonces, una vez que está mi cadenita, me voy al punto alto, tejo una cadenita, voy al siguiente punto alto y en el centro 2 puntos altos. Luego, en el punto que sigue, un punto alto y hemos formado la florcita. Cadenita y vamos al siguiente punto alto. Cadenita y aquí vienen las casillitas. Punto alto, cadenita y me voy al siguiente punto alto porque ya viene la siguiente florcita. 2 puntos altos en el centro, punto alto sobre el anterior, cadenita y me voy al siguiente punto alto y así obviamente termino esta vuelta. Una vez que terminé esta vuelta, vamos a repetir 8 vueltas de casitas y después de las 8 vueltas de casitas volvemos a repetir el diseño de las flores, es decir que las 3 vueltas donde están las flores, 2 vueltas de casillitas y luego volvemos a hacer lo que estamos haciendo en este momento, o sea, se repite todo esto. Ya nos vemos. Miren, amigas, ya he repetido luego del segundo diseño de florcitas y ven cómo está alternado y se ve bonito. Acá están 8 vueltas, volví a repetir el diseño de las florcitas como les dije y luego después del segundo diseño de las florcitas he tejido otra vez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 vueltas de casitas. ¿Sí? Literalmente estoy repitiendo el diseño. Y luego de las 8 vueltas de casillitas he repetido el diseño que hice al inicio, es decir, este de acá. ¿Sí? He vuelto a ponerlo aquí. Luego de repetir esta parte he tejido 2 vueltas más de casitas y ahora vamos a hacer la recta final, que sería una vuelta de puntos altos para luego poner la vuelta donde va a atravesar el tubo para colgar nuestra cortina. Entonces pongan atención porque yo voy a hacer los puntos altos de esta manera. Ya se me zafó, pero no hay problema. Entonces los primeros 4 puntos de borde, ya saben, eso
debemos hacerlo. Y ahora, en esta vuelta de punto alto no vamos a hacer un punto acá y el otro sobre el punto, sino voy a buscar la cadenita que tejí para separación y ahí tejo mi punto alto. Luego el siguiente punto sobre el punto alto, luego sobre la cadenita, así, sobre el punto, sobre la cadenita, sobre el punto, sobre la cadenita, sobre el punto, sobre la cadenita y así termino mi vuelta. Miren cómo queda ya con mi vuelta de punto alto. Ahora vamos a poner la vuelta donde vamos a atravesar el tubo para nuestra cortina. Subimos con 2 cadenitas y tejemos el punto alto siguiente. Ahora vamos a tejer 3 cadenitas y voy a contar 1, 2, 3 y en el punto número 4 tejo punto alto. Vamos a tejer otro punto alto y luego 3 cadenitas. Cuento 1, 2, 3 en el punto 4, punto alto y punto alto. Es decir, van 2 puntos altos que separamos por 3 cadenitas y luego contamos 3 para tejer luego 2 puntos seguidos en el cuarto punto, cuarto y quinto punto. Y esto me va a dar el espacio para el tubo que yo escogí en mi cortina. Terminemos la vuelta de esta manera. 3 cadenitas, salto 1, 2, 3 en el punto 4, punto alto y en el punto 5, punto alto. Miren mis amigas, ya está la última vuelta. Aquí en los 3 últimos espacios prácticamente yo he acomodado los 2 puntos saltándome solo 2 para que al final me cuadre. Si eso les pasa, hagan de esa manera, no hay ningún problema, amigas. Pero siempre en los últimos espacios para que no se note mucho. ¿Sí? Aquí está 1, 2, 3 y aquí 2. Pero aquí como me iba a faltar, entonces en estas casillitas yo conté 1, 2 y en el tercero le puse el punto. 1, 2 y en el tercero para que en el último me pueda yo saltar 1, 2, 3 y estos 2 queden bien cuadraditos. Ya es cuestión de que ustedes se pongan las pilas, nada más. Ahora vamos a voltear y voy a subir con una cadenita y en el punto alto tejemos medio punto. Dentro del espacio 3, 2 y 3. Sobre los puntos 1, 2 y en el espacio 3. Así. Sobre los puntos 1, 1 y en el espacio 3. Medios puntos. Y así terminamos esta vuelta. Ya está tejido el borde y miren qué bonito queda. Ahora solamente vamos a recortar para rematar. Así de sencillo. Me voy a ayudar con mi aguja lanera. Y paso por aquí para perder el hilo. Ahí. Y
la última pasadita. Con eso el hilo nunca va a soltarse de su lugar. Ahí está. Este sobrante simplemente lo recortamos con cuidado y eso es todo. Está lista mi cortina. Y ya les voy a mostrar el palito que he elegido para colgar mis cortinas. Miren, yo he elegido este palito de bambú porque va de acuerdo con mi decoración. Ya depende de ustedes el material a utilizar. Ahora, yo voy a poner de esta manera, que quede hacia adentro, así, para que se vea más bonito. Entonces de esa manera vamos a pasar para que nos quede súper bien. Ahí están listas nuestras cortinas. Miren qué hermosas quedaron. Y ya les muestro cómo queda en mi baño. La verdad, aquí, en el momento de usar el inodoro, no es que se note absolutamente nada de afuera hacia acá. Y obviamente aquí no vive prácticamente nadie que nos moleste alrededor. Pero sin embargo, ya es como que está en la mente ese temor de que alguien te mire y obviamente de no tener privacidad. Entonces, cada vez que hacemos nuestros asaditos, ahí afuera donde ven ustedes la parrillita, viene mi familia, vienen a veces los amigos de mi hijo. Entonces, claro, para las chicas es un poquito incómodo tener que estar en el baño con el temor de que alguien vaya a mirar. Entonces, eso fue lo que me llevó a hacer estas hermosas cortinas. Miren, amigas, es cuestión únicamente de ingenio. La verdad que no he querido hacer huecos porque es una ventana pequeña. Entonces le puse estos ganchitos de lado y lado. Son ganchitos que tienen su propio adhesivo. Y como tengo en la sala un jarroncito con estos palitos, este era el más pequeño. Y entonces vi que era con la medida necesaria y he utilizado este. Y también va de acuerdo con mi decoración. Y ahí está. Ya no tenemos el miedo ni el recelo de que alguien se asome a ver lo que no debe. Está lista mi cortinita y el diseño está súper lindo. Ahí les dejo la idea para que ustedes la hagan en la medida que guste. ¿Qué les pareció, amigas? Yo estoy súper contenta con mis mini cortinas. Ya vieron que es súper fácil, es un diseño sencillo y que queda muy bonito si ustedes aplican el tejido con un hilo delgadito como el que hice yo. Hagan ustedes en la medida que deseen, porque yo les estoy dejando solamente la idea para que ustedes la repliquen en el tamaño que necesiten. Si les ha gustado este video, denle dedito arriba. Muchas gracias por seguirse suscribiendo a mi canal, activando la campanita para que sean notificadas de mis nuevos videos. Y déjenme en los comentarios qué más desean ustedes aprender a tejer en Sábado de Manualidades, que a todas trato de leerles. Y bueno, pues yo no les canso más porque estoy preparando algo muy bonito para martes de moda. Ya nos vemos. Bye.
Bye.